estamos de regreso en 2025. Sigo en la mesa de conversación con el excongresista Juan Cheput. Se nos suma el doctor Ernesto Blume, asesor en temas constitucionales de la presidenta Dina Boluarte y expresidente del Tribunal Constitucional. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muy amable. ¿Cómo estás? Un saludo para Juan Cheput. A ver, ¿qué pasó con Nadine Heredia? En cuestión de horas pasó de condenada a asilada. Y se ha venido criticando poco al gobierno de la mandataria por haber sido, por un lado, bastante célere en responder el pedido de asilo de Brasil, en otorgarle el salvoconducto y hasta de ser generoso por abrir el espacio aéreo peruano para que ingrese un avión y finalmente la señora Nadine junto a su hijo puedan enrumbar hacia Brasil. ¿Cuál es su análisis, doctor Blume? Bueno, que el gobierno peruano ha cumplido con los términos del Tratado sobre Asilo, que establece que cuando el país receptor acepta el asilo, comunica al país en el cual se encuentra la persona involucrada, en cuya embajada se encuentra, y debe de inmediato conceder el salvoconducto necesario. Por lo tanto, desde mi punto de vista, se ha cumplido con el trámite correspondiente. Eso haría entender que el gobierno peruano entiende que Nadine Heredia es una perseguida política. El tema es que cuando se tramita un asilo, si el Estado receptor acepta el asilo, el Estado obligado a entregar a la persona no está en condiciones de cuestionar si el tema ha sido bien analizado o no por el Estado receptor. Es decir, frente al pedido del Estado receptor no cabe otra alternativa que conceder el salvoconducto y entregar a la persona. Pero lo que se cuestiona es un poco, insisto, la rapidez, porque en otros casos, por ejemplo, esto se ha comparado incluso con el momento en el que Alan García recurre a la residencia de Uruguay para solicitar también un asilo, y pasaron algunos días, hubo una conversación, algunas consultas de Uruguay, si es que correspondía o no, pero aquí en cambio no se cuestionó en absoluto la decisión que toma Brasil. ¿Qué piensa de la respuesta política del gobierno? Bueno, políticamente un desastre, ¿no? Porque mira lo que ha generado, basta con ver la indignación general que ha causado. Pero en términos procedimentales, lo que sucedió con Alan García, por ejemplo, el embajador de Uruguay, llamó al canciller, pidió ver el estatus, luego conversó con su cancillería, el presidente estableció contacto inicial. Acá, ¿en qué momento el embajador ha convocado al canciller para decirle, oye, estamos en una situación de persecución política, y acabo de enterarme de que acaba de ser condenada a 15 años. O sea, el trámite ha sido contra express. O sea, ¿qué tipo de análisis ha hecho el embajador de Brasil? Y no olvidemos los hechos que acompañan a la decisión. El señor, por eso tú vas a preguntar la connotación política, yo respondo en ese sentido, el señor Lula da Silva ha estado preso por el tema de Odebrecht. De acuerdo. Entonces, él ha estado involucrado directamente en que a través de un pedido de él, el Partido de los Trabajadores le dio $3 millones a la señora Nadine Heredia. Entonces, seguramente él está pagando un favor, el silencio de Nadine y de Ollantumala de no haberlo involucrado, algo de ese tipo, porque la verdad es que es completamente inusual que en una hora se proceda a dar un asilo. Yo quería acotar algo. Sí, claro. En realidad, la Convención sobre Asilo Diplomático, en su artículo 12, dice lo siguiente: una vez concedido el asilo, el Estado asilante puede solicitar la salida del asilado hacia su territorio y el Estado territorial está obligado a otorgar, y esto lo enfatizo, inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, que no existe, las garantías necesarias y el correspondiente salvoconducto. Entonces, cuando el Perú firma un tratado y se compromete, creo que lo que corresponde es cumplir al tratado. Más allá de cualquier otra digresión, que es muy respetable, pero que escapa al marco normativo regulatorio de esta situación. Y en el caso de Aya de la Torre, que quedó en la embajada, porque no se le otorgó el salvoconducto. Bueno, fue una facultad que tenía el Estado asilante de tenerlo ahí, y fue una porque no tenía manera de salir, no hay manera de incursionar en el territorio que ocupa un país, o en el territorio de la embajada de un país, porque se entiende que es territorio extranjero. Entonces ahí había ese tipo de problema. Por eso vuelvo a lo mismo. El gobierno peruano de alguna manera
avala la decisión de Brasil, entiende que Nadine Heredia es una perseguida Y política yo aquí. creo que no es una cuestión de que avala o no avala, sino el tema está en que cuando el país firma un tratado internacional, se tiene que cumplir el tratado. Pero ¿cómo queda No entonces tanto la así, justicia? no tanto así. Yo discrepo Bueno, eso yo- cordialmente. Bueno, ya Sí, dije, sí. con Ernesto. Muchas veces hemos Mira, discrepado con altura. con altura. Eso es lo más La importante. Eso es lo más propia importante. presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha cuestionado la decisión del gobierno y ha dicho que esto puede ser una carta abierta a la impunidad. En el mundo ha habido situaciones en las cuales los países han entrado en disputa durante años. El caso de Wikileaks con Julian Assange. Claro. En Londres, que él estuvo en Ecuador, había un pedido de extradición nada más y nada menos que de Estados Unidos, y Ecuador le concedió el asilo a través de Rafael Correa. Y acá viene una circunstancia interesante para lo que puede pasar acá. Luego sale del gobierno Rafael Correa, entra Lucio Gutiérrez y le quita el derecho de asilo. Y en ese caso ya entra a tallar la Unión Europea y bueno, en estos momentos él ha hecho un pacto y está momentáneamente detenido a cambio de ya no volver a los Estados Unidos. Pero ¿por qué señalo eso? Porque ha habido algunos abogados el día de hoy en la mañana que han dicho que Brasil es una potencia y que por lo tanto uno tiene que ceder a eso. Bueno, Ecuador, en relación a Estados Unidos, quién es potencia y quién no, y Ecuador le dijo no a Estados Unidos. Entonces acá hay un concepto también de soberanía. Y lo que llama la atención no es el aspecto de lo que dice el tratado, en lo cual es un brillante expositor. Ernesto ha sido presidente del Tribunal Constitucional, eso no está en cuestión. No, brillante, lo he dicho públicamente. Muchas gracias. Y- Juan, eres muy generoso. No, tú eres muy Modesto. conocedor, muy modesto. Muchas Mira, gracias. y eres maestro además. El caso es el tiempo. Ya, El tiempo en claro. el cual, y además La las evaluación, circunstancias que acompañan. ¿Por qué? Porque se pregunta dónde está la señora Nadine Heredia. Y dicen que está en la clínica, Sí. ¿no? Y luego se había ido, porque se ven que las maletas salen, se habían ido a la embajada. Entonces, la evaluación que hace Brasil hace ver, pues, que esta es una decisión estrictamente política y, sobre todo, que Pero es una genera decisión que el Perú política. tiene perseguidos políticos. Yo estoy completamente de acuerdo con ese razonamiento. Ahí se está pasando por alto que es una sentencia y se está señalando que hay una persecución Y yo política. sobre en el eso Perú. quería acotar Sí. algo. Antes agradecerle a Juan y más bien ponderarlo a él, que es un brillante analista político y siempre destaco a pesar de algunas discrepancias que tenemos. Yo creo que más allá de las digresiones de orden político, que son legítimas, que apreciemos tal o cual aspecto, el país tiene que acostumbrarse a respetar sus compromisos, tanto constitucionales como supraconstitucionales. Y aquí hay un compromiso, y eso me parece definitivo. Ahora, respecto al proceso y a la sentencia, yo tengo realmente serios cuestionamientos, porque esta sentencia se ha dictado y se ha ejecutado, y digo entre comillas dictado en circunstancias muy especiales, porque ya el Tribunal Constitucional ha señalado claramente que el condenado tiene derecho a oír el texto íntegro de la sentencia y a tener oportunidad de conocer todo su contenido para poder impugnarla y queda sometido a la decisión de la autoridad respectiva. En este caso se ha adelantado la decisión a la lectura de sentencia yendo contra expresa decisión del Tribunal Constitucional. De acuerdo. Y el artículo 8º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional dice expresamente: los jueces interpretan y aplican las normas jurídicas de acuerdo a la interpretación que de ellas hace el Tribunal Constitucional. Entonces hay una suerte de desacato al mandato del Tribunal Constitucional, porque ese artículo no le da la opción a la Corte de decir aplico o no aplico, es imperativo. Sigues lo que dice el tribunal, porque el tribunal es el supremo intérprete de la Constitución y de la acuerdo. ley. En ese sentido. En ese sentido, hay ahí una irregularidad que lesiona el derecho fundamental que tiene cualquier condenado a escuchar su sentencia íntegra y recién poder impugnarla Claro. y estar sometido a la porque- Pero misma. por eso mismo, ¿por qué no lo dice eso el abogado de Nadine Heredia de Ollantumala? Lo han Bueno, debido decir. Lo Yo creo- dijeron no, ahí. pero mira... Porque la además estaban parte- sumamente sorprendidos de que se los vaya a encarcelar ahí mismo, porque Ya, no habían a eso escuchado voy, mira. la lectura completa de la Sabiendo sentencia. que ellos no tienen forma de apelar porque todavía no está la sentencia Exacto. completa, que va a ser el 29 de abril,
¿por qué la señora Nadine Heredia no espera? Yo creo que acá hay componentes adicionales, como el señor Gustavo Adriancén, que es el premier y ha sido ministro de Justicia de Ollanta-Humala, que han intervenido en una acción concertada para conceder el asilo. Esa es mi hipótesis, ¿no? O sea, no es posible que en 30 segundos pues, den un asilo, por más que un tratado esté absolutamente claro. Acá ha habido una acción concertada entre el entorno de Nadine Heredia, humalista, que está ahorita en el aparato del gobierno, Gustavo Adriancén, el propio Vladimir Cerrón, José Gutiérrez, no nos olvidemos del papel del defensor del pueblo. Él abogó y se le dijo que no tenía por qué abogar por Nadine Heredia cuando ella le pidió permiso al Poder Judicial para ir a tratarse a Colombia. El Poder Judicial dijo no y él sacó cara por ella y le dijeron un momentito, no es su función, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos extraños alrededor de la decisión de la presidenta que desde mi punto de vista obedecen a que hay una concertación. Y el señor Gustavo Adriancén, más que el canciller, no olvidemos que Gustavo Adriancén ha sido ministro de Justicia de Ollanta-Humala, claro, es una persona que podría estar involucrada. Pero hay gente que, siguiendo la misma línea de su análisis, considera que lo que ha hecho Dina Boluarte es allanar un poco el camino para lo que se vendría más adelante, un eventual pedido de asilo de su parte, porque la presidenta ha dicho muchas veces que hay una persecución política en el país, ha hablado del golpe blando y en fin, o sea, podría ir con esa misma lógica a Brasil o a cualquier otra embajada a solicitar en algún momento un asilo político. Sin ninguna duda, yo creo que podría estar preparando el terreno o mirando el futuro, pero no olvidemos que va a haber un interín, ¿no? Sí, claro. O sea, desde el presidente electo hasta que ella salga, a menos que solicite asilo el al día siguiente. El mensaje es, quien tiene contactos, podría impone, ¿no? Quería tratar lo siguiente, sí, y para ser más preciso, sentencia dictada en el expediente 4772-2023, proceso de habeas corpus. El tribunal ha condenado que con adelanto de fallo pretende ejecutar una decisión, porque viola el debido proceso. Es decir, lo que ha hecho esta sala de primera instancia en lo penal es una violación del debido proceso. En lugar de actuar rigurosamente de acuerdo al mandato del Tribunal Constitucional. Ahora, de otro lado, ya las digresiones que hace Juan sobre el tema de la señora Dina, etcétera, bueno, eso, en el territorio de las especulaciones muchas cosas podemos decir. Y el tiempo, sobre el tiempo dirá. Pero yo como constitucionalista me ciño a la Constitución y me ciño a las normas legales pertinentes. Basándonos en eso, el abogado del señor Humala ha presentado un recurso de habeas corpus, justamente amparándose en eso que usted señala. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tan rápido podría el habeas ejecutarse? corpus es un proceso que se usa cuando se afecta lo que se denomina la libertad individual, que es un derecho continente. ¿En qué sentido? Que contiene varios derechos, entre ellos la privación de la libertad física, inclusive cuando hay un mandato irregular, un mandato cuestionable. Y lo que me imagino yo está diciendo el doctor, me parece que es el doctor Pedraza, ¿no? Sí. Es, aquí se ha violado el debido proceso y se ha ido contra disposición del Tribunal Constitucional. En consecuencia, se está afectando la libertad de mi patrocinado. Es muy probable que salga una decisión rápida del Poder Judicial diciendo, póngase en libertad. Si esa situación se produce, estamos abriendo el camino para que el señor Humala pretende un asilo también, y seguramente lo va a pretender. Pero entonces, eso es responsabilidad de jueces que se han adelantado y no han cumplido. Pero entonces, ese habeas corpus se tiene que resolver rápido. ¿Qué tan rápido? Mire, lo que dice, cuando se trata de la libertad física, se presenta la demanda y el juez, de inmediato, en una audiencia que empieza con la presentación de la demanda y termina con su decisión, debe adoptar. O sea, el juez debe constatar que la persona está detenida, constatar que está detenida irregularmente y disponer la libertad. Y esa decisión se debe ejecutar de inmediato. O sea, no nos sorprenda que de pronto, si el Poder Judicial recoge la tesis de la defensa del señor Humala, lo tengamos en libertad de inmediato. Y podría pasar lo que sea el doctor Blume, que recurra también el señor Humala a un asilo en Brasil. Claro, mira, acá debemos pensar en términos de Estado, ¿no? Yo respeto la Constitución como norma, pero a un jefe de Estado le corresponde ver cómo se desarrolla el mismo en función de la normativa y de las cuestiones políticas. El Perú es el único país en América Latina que tiene a todos los presidentes elegidos bajo la Constitución del 93 presos o en problemas con la justicia, y los que no están es porque han fallecido o porque por cualquier otra cosa, ¿no? Pero todos los elegidos por el voto popular.
Entonces, ¿cuál es la sensación que estamos dejando ante el país? La sensación que una señora que definitivamente, como se lee en la sentencia, toda la parte industriaria está planteando una sistematización en los gastos, las agendas, el estilo de vida, los depósitos en los bancos, utilizar testaferros, amigos, a su propia mamá, compra de bienes, etcétera, etcétera. Entonces, los jueces, por unanimidad, han señalado, la señora es culpable. Entonces, si eso se va a librar por un convenio, a mí lo que me extraña del convenio son el artículo 3 y el 4, en el cual señalan, en el artículo 3, si hay una cuestión legal, no procede el indulto. Si está siendo procesado y ha sido juzgado. Así es. Entonces, eso dice, y luego dice, en el punto número 4, que le corresponde al Estado asilante determinar la condición. Entonces, eso yo creo que las personas que han firmado el convenio es que están pensando en la buena fe, en el juicio crítico de la persona que solicita el asilo. Entonces, si se hace un análisis, en Brasil dirán, oye, lo acaban de juzgar, entonces no corresponde pedir un asilo. Y más aún si vemos que ha habido un debido proceso durante 2 años. Pero como está de presidente Lula, que ha estado preso por Odebrecht, que es el culpable de haberle dado plata a Nadine Heredia, esto más que asilo es complicidad internacional. Si no hubiera estado Lula... así como hay la primera internacional, la segunda internacional, hay una internacional de la corrupción, donde Andrés Manuel López Obrador y Ignacio Lula da Silva han convertido a sus embajadas en ¿qué? En el refugio de delincuentes, ¿no? Porque vemos que el señor Andrés Manuel López Obrador le da refugio a todo el mundo y... Tengo que hacer una pausa, quédense por favor con nosotros unos minutos más, volvemos para seguir hablando sobre este tema aquí en 2025. En 2025 estábamos hablando de la decisión que tomó esta semana el Poder Judicial de condenar a Ollanta Humala, Nadine Heredia, y el doctor Blume nos explicaba que es inconstitucional el hecho de que se haya ordenado prisión inmediata. Por eso es que la defensa de Ollanta Humala recurre a un habeas corpus para solicitar su libertad inmediata y espera además que eso se pueda resolver antes del 29, fecha en la que se va a leer de manera completa esta sentencia. ¿Esto le da, creen ustedes, recursos a los acusados hoy sentenciados, de decir, hablar de la politización de la justicia? Yo pienso que sí, porque cuando fiscales y jueces no ciñen su accionar a los parámetros constitucionales y legales, tenemos ese problema. Y eso yo lo he venido advirtiendo desde que fui presidente del Tribunal Constitucional. Siempre dije, hay que constitucionalizar la lucha contra la corrupción. Pero cuando intervienen otros factores y otros elementos, ahí tenemos problemas y hay contramarchas. El caso Cócteles es una prueba de ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso a mí me parece que no ha habido un análisis bien completo de la imputación de las pruebas y no se ha exigido al Ministerio Público que cumpla a cabalidad su función de satisfacer la carga de la prueba. Y esto ha provocado que esta sentencia sea una sentencia cimentada en algodones, que se va a caer como castillo de naipes seguramente en segunda instancia o a nivel de la Corte Suprema si hay una casación, o de pronto si hay luego un proceso de habeas corpus por el Tribunal Constitucional. Porque si uno va a cada imputación y a las pruebas, ve la inconsistencia, porque no se trata de recoger un dicho, hay que corroborar ese dicho con pruebas. Y si uno analiza las diversas imputaciones de cargo y los descargos y las exigencias constitucionales y legales, verá que no hay contundencia para poder decir ha habido conocimiento de un origen ilegítimo probado y un lavado de activos y por lo tanto una tipificación como la que pretende el Ministerio Público. Creo que esta sentencia va a ser a la larga, y voy a usar un término popular, una patinada aparatosa nuevamente del Ministerio Público y del Poder Judicial. El Ministerio Público, que dicho sea de paso, está celebrando como una gran victoria esto que se ha resuelto en la semana. Lo cual está muy mal, porque el Ministerio Público debería ser muy sobrio y muy ponderado y no estar haciendo
jugadas de apariencia Y política. porque además no ha terminado todavía, ¿no? Y Como no ha bien ha terminado, recordado, quedan lógico. unas instancias. Pero es cierto que los juristas están divididos, que hay muchos que piensan como el doctor Blume y que eso se va a terminar cayendo porque no hay solidez en los argumentos del Ministerio Público, pero hay otros que consideran que esto sí configura lavado de activos. ¿Usted qué Claro. piensa? Los penalistas están divididos, como tú bien señalas. Hay algunos que dicen que basta el esquema de indicios y que sean estos consistentes como para poder plantear una pena por el simple hecho de que es muy difícil que una persona corrupta que está lavando activos deje pruebas, deje evidencias. Pero si los indicios son consistentes, no se tiene que llegar a la definición factual del hecho, ¿no? Hay un elemento que ha sido clave en todo esto, que es la caja 2. ¿No? Que el mismo Marcelo Odebrecht y el señor Barata señalan que desde la caja 2 dieron dinero para la campaña de Nadine. Y ahí estaban los codinomes, eso ha servido para que los jueces tomen una decisión firme en este asunto. Ahora, no podemos hablar de la sentencia definitiva. Yo estoy de acuerdo con Ernesto en lo siguiente. Desde mi punto de vista, el apresuramiento del señor Ollantumala y de su esposa puede correr en contra de ellos, ¿no? Porque ellos han debido apostar a ver cuál es la sentencia definitiva la de que se va a leer el 29 de abril. Hasta ahorita no sabemos con exactitud cuáles son los elementos que llevan a que el juez o que los jueces planteen 15 años. Claro. Y por otro lado falta otra instancia y la misma Corte Suprema. Entonces, ese apresuramiento, ¿a qué se debe? A una situación en la cual hay dudas respecto a la propia consistencia del caso respecto a ellos. Entonces, eso es lo que le da una connotación política, pero de que el asunto está dividido, lo está, ¿no? De acuerdo, pero el hecho de que Nadine Heredia, por ejemplo, haya salido del país, no sabemos lo que va a pasar con Ollanta-Humala, pero esto puede abonar en algo lo que vaya a ocurrir eventualmente en una segunda Yo pienso instancia. que no, porque los jueces deben cumplir con analizar con objetividad y rigurosidad el caso, deben exigirle al Ministerio Público que pruebe el delito imputado y si no hay prueba o hay duda, se aplique el indubio pro reo. En consecuencia, acá la gran responsabilidad es del Ministerio Público, que es el que acusa y el que imputa un delito, pero hay un elemento clave, la prueba. Si no hay prueba indubitable, porque estamos hablando de responsabilidad penal, y responsabilidad penal es participación directa con dolo, con intención maliciosa y expresa de violar la ley y de infringir una disposición penal. Entonces, eso es muy delicado. Claro, y porque puede sentar precedente además para otros casos, como bien decía el exacto. caso Cócteles, ¿no? Claro. O sea, de verdad que Exacto. puede sentar precedentes y claro, ya los fiscales, insisto, creen que va a ir en ese sentido los procesos que Una celebración innecesaria. ¿Le parece? Sí, yo coincido también en eso, en que tienen que ser más discretos. Lamentablemente, algunos fiscales han adquirido un protagonismo que le hace daño a la propia causa que pueden ellos estar investigando, ¿no? Y Yo creo que se recuerdo, tiene que sí. volver a la discreción. Yo recuerdo que antes, cuando yo era estudiante de Derecho, cuando empecé mi carrera y era un joven abogado que me lanzaba a la mar, era inconcebible escuchar que un juez diera una opinión ante los medios o que un fiscal diera una opinión. Eso estaba prohibido totalmente. Pero hoy vemos que estos personajes salen como si fueran políticos u opinólogos y usan a los medios para abonar en sus tesis y muchas veces esas tesis son infundadas. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que recuperar la objetividad, la imparcialidad, la seriedad, el rigor, la prolijidad que debe tener el Ministerio Público. Es que ha surgido un elemento que es el de la formación de opinión, que es clave ahorita en los sistemas de justicia en el mundo. La mediatización del tema hace que en todo el mundo desfilen abogados por los medios de comunicación. Pero ahí está el rol, ¿no? pues, Entonces, ahí, esa claro. es parte Ahí de lo que está, claro. de lo que en estos momentos se Pero está ahí viendo está en el rol, mundo. pues, de la autoridad consciente de su deber. Exacto. No puede caer en ese juego De y acuerdo. tiene que rescatar el valor persona humana y el respeto a los derechos antes de hacer populismo judicial o populismo fiscal. Muy bien. Gracias, doctor Blume. Gracias. Gracias, señor Chaput, por habernos acompañado. Muy gentiles por haber estado esta noche. Seguramente